Julia. Es un honor, la verdad, que hayas venido desde Valencia. No está muy lejos, pero sigue siendo un honor. Teníamos muchas ganas de que vinieras, la verdad, porque este libro ha significado mucho para mucha gente. De hecho, muchos ya lo habéis leído, ya lo tenéis. Luego lo podéis comprar también en la edición en castellano o en catalán, que está disponible. Nada, no voy a extenderme mucho porque se me da mal hacer el público. Simplemente, nada, este libro en realidad, bueno, fue el segundo libro que leí después de mi ensayo, el de Casamiento con Amor Amoroso, y significó mucho en mi vida relacional. Y nada, te quiero dar las gracias por hacerme pensar, por hacernos pensar a muchas personas otro modelo de relacionarnos entre nosotros, en pareja, con amigos, en familia. Y nada, muchas gracias por abrir este camino, porque en realidad no hay casi nada en castellano escrito prácticamente a la relacional. Y está muy bien que podamos iniciar debates, conversaciones. Poner en práctica esto pues siempre es mucho más complicado porque hay un tabú social muy grande. Y nada, pues muchas gracias, Juan Carlos, por venir. Muchas gracias. Gracias, Marta. Pues bueno, yo creo que me voy a poner aquí porque no nos veo y no vamos a poder hablar si no nos vemos. Entonces, luego aquí arriba. Nada, muchas gracias a Juan Egeit, a Marta y a vosotros por venir en un día tan bestia, ¿no? De calor. Yo casi no llego desde Valencia, ¿no? Y bueno, yo creo que la idea es, bueno, la gracia, a mí lo que me gusta de estas cosas es que cada vez sean distintas, entonces ni siquiera he pensado, pues claro, la guía nacional como que tiene un montón de caras, es muy poliédrica, tiene muchos elementos distintos desde donde abordarla. Entonces, os cuento un poquito desde el enfoque que me salga y ahí yo creo que vamos navegando por donde vayáis. Y esta tengo la Vale. Ya. subiendo. Voy a poner ventiladores que al final. Que te cambie esto, así por si no hace falta buscar algo. Y además estaba grabando y cada vez me acerco más a la parte de arriba de la pantalla. No, solo se me ve a mí, tampoco no puedo ver, pero no está todavía se me ve. Pues, bueno, eso. Si queréis os hago una... Como decía, cada vez que no sé, si hay una vivencia, según el día, según lo que sea, pues me gusta que salga diferente y a ver lo que sale, ¿no? Lo que quiero hacer es plantear así por encima lo que es la anarquía racional, porque aquí hay gente que se habrá leído el libro, hay gente que no se lo habrá leído, imagino, y tiene curiosidad, y entonces luego pues hacemos eso, ¿no? Vamos un poco por los caminos que vayáis planteando. Bueno, pues eso, la anarquía racional es un planteamiento, últimamente me gusta plantearlo de una forma muy práctica. Te puedes relacionar de dos maneras, de forma jerárquica o de forma no jerárquica. Y ahora veremos lo que significa cada una de esas cosas. Si te relacionas de forma jerárquica, estás en un modelo que es fundamentalmente, o sea, se parece al modelo hegemónico, al modelo que conocemos y que hemos aprendido. Y relacionarse de forma no jerárquica, que ahora vemos a qué me refiero con eso, es diferente del modelo hegemónico, del modelo normativo. Jerarquía se opone a anarquía, o anarquía, mejor dicho, se opone a jerarquía, y por tanto, al final, todo se puede casi resumir, aunque insisto en que hay muchas otras miradas, pero casi se puede todo resumir en que la anarquía racional es la segunda opción, es relacionarse con quien te relaciones de una forma no jerárquica. Y cuando hablamos de jerarquías, hablamos de las jerarquías como se habla en el ejército o en la iglesia, que casualmente son dos de los elementos que impugnan el anarquismo clásico, los dos más importantes, aparte de las élites económicas y tal. Cuando hablamos de jerarquía, insisto, hablamos como se habla en el ejército o en el ejército, por poner un ejemplo concreto, que
Igualmente no conocemos mucho, yo no sé ni cómo son los helados, pero sé que hay. Y la clave ahí es que hay autoridad de unos elementos sobre los otros. Es decir, lo que quiero decir es que la jerarquía se refiere exclusivamente a la cuestión de la autoridad. No se refiere, o sea, no es jerárquicamente superior a mí alguien o quiero decir, no hay en mis relaciones una persona no es jerárquicamente superior a otra porque me guste más, porque coincida más, porque haya más complicidad, porque haya más cuidado, porque haya más frecuencia de que la vea. Todo eso son cosas distintas de la autoridad. La autoridad es cuando una persona tiene más autoridad que otra, o una persona incluso tiene autoridad sobre otro, sobre el resto, si puede condicionar, o sea, si el esquema facilita o da pie a que esa persona condicione, imponga, lo que se entiende por autoridad, tenga autoridad sobre mí o sobre el resto, ¿eh? Sobre todo sobre el resto, sobre mí si no me dejo, en fin. Pero también, tampoco, o sea, la autoridad en general no encajaría en el modelo de la anarquía relacional, pues por lo que acabo de comentar, porque la anarquía, digamos, nace para impugnar la autoridad, la jerarquía. Y la jerarquía, en este caso, estamos circunscribiéndola a la autoridad en términos de condicionar, de mandar, de decir lo que puede o no puede hacer otra persona. Es decir, imaginaos que yo tengo una configuración relacional en la que no tengo pareja, pues, o sea, estamos hablando desde la mirada hegemónica, desde la mirada que todos y todas hemos aprendido a cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces yo soy una persona que no tengo pareja, pero tengo un montón una red de personas que me cuidan, a las que cuido, con las que me veo para eso, para lo otro, para diferentes cosas de la vida, de lo cotidiano, y que hay una relación de cuidados, ¿no? y de respeto, de consideración, bueno, de todo lo que suele haber en una red, lo que solemos llamar amistad, ¿eh? Que es otra categoría que está muy clara, muy fijada en el imaginario hegemónico, en el imaginario tradicional. Y de repente aparece otra persona, ¿vale? que pasa también a relacionarse contigo, ¿no? Esa otra persona que aparece, a lo mejor, una de las características de ese nuevo vínculo es que hay sexo, ¿vale? Imaginaos, no es difícil, puede pasar, estamos en la Edad Media, que de repente aparece una persona con la que se establece una relación de amistad, pero también hay sexo, ¿vale? O de enamoramiento, o de como queráis, pero pues de repente, por la simple... Esto es un ejemplo, ¿no? El sexo es un ejemplo, no tiene por qué ser así, pero es un ejemplo clarísimo. De repente, esa persona pasa a una categoría superior en la que, según si hay sexo y ese sexo desarrolla cierto afecto y tal, porque afecto con el resto tenemos. O sea, el afecto no es lo diferencial, el afecto ya tenemos con el resto y respeto y cariño y cuidados, como decía, ¿no? Eso ya lo tenemos con el resto, o sea, en eso esa persona nueva no está siendo distinta, ¿no? Está siendo en eso, o sea, puede llegar a ser más o menos como el resto, ¿no? Con sus diferencias. Pero hay un elemento diferencial que es que además hay sexo. Pues de forma automática, como si estuviera escrito en las nubes, como si fuera está escrito en la cultura, es un mandato cultural, no hace falta que haya aviones por ahí repartiendo octavillas, porque hay películas, hay novelas, hay juegos infantiles en lo que te preguntan tus amigas, ¿habéis follado? A ver, ¿tenéis sexo? Hay continuidad en el sexo, en fin. No te preguntan, no te hacen un cuestionario, pero al final es lo que te preguntan. Es lo que quieren, o sí, no te hacen un cuestionario, ¿no? O sea, depende de lo friki que sea el entorno. Pero lo que sabes que te están preguntando es si hay sexo, ¿vale? Y si ese sexo es significativo. Pues en ese momento, cuando eso ocurre, automáticamente esas amistades y tú mismo tienes
automáticamente como programado el que esa persona tenga autoridad sobre la gente. Me diréis, bueno, autoridad no, pues sí. O sea, pensadlo y veréis como sí. Pensadlo y veréis como si os dicen el próximo fin de semana hacemos tal, no sé qué. Pero no hace falta ni que preguntéis, o sea, pensáis esta persona, he quedado con esta persona, o le preguntaré, o veré si en el calendario, es decir, de repente esa persona condiciona. Y eso solo es eso es en el escalón más light. Eso es un escalón 0,0.0. O sea, cuando empiezas a subir la escalera mecánica de las relaciones, es uno de los capítulos del libro, se habla de eso, con los epígrafes, se habla de la escalera mecánica de las relaciones. Eso escala hasta niveles, bueno, caso extremo hasta niveles de violencia heavy. De que no se le ocurra mirar o salir con falda corta o no sé qué. Bueno, eso ya estamos llegando a pero está, o sea, seguramente aquí esto es una burbuja social, aquí no tenemos testigos de demasiados casos así, pero parte de aquí, ¿no? Entonces, esos escalones llegan a ese extremo, pero incluso en los primeros escalones hay una fuerte componente de autoridad que no vemos porque lo que está en la cultura permea el pensamiento, no se ve, ¿no? Es el ejemplo, el chiste de los peces, ¿no? Que van en el agua, que el otro día en un artículo del país lo titularon así como los peces, no sé qué. Pues, dos peces que se cruzan, dos peces jóvenes que se cruzan con un pez viejo y el pez viejo les dice, qué buena ha estado hoy el agua, ¿no? Y los otros hacen así, ¿no? Y cuando pasa un rato dicen uno al otro, ¿qué es el agua? O sea, esa cuestión de que cuando un concepto permea la cultura se vuelve transparente, ¿no? Es un concepto de hegemonía, ¿no? Pasa a ser algo tan naturalizado que lo aplicamos, entonces lo aplicamos sin darnos cuenta de que existe, de que está. Y cuando una cosa no te das cuenta de que está, es imposible rebelarte contra ella. O sea, no puedes rebelarte contra lo que no sabes que estás contra lo que no sabes que estás obedeciendo. Entonces, esa es un poco la cuestión de base. Luego hay un montón de enfoques, ¿no? O sea, de político, por ejemplo, es decir, hasta qué punto al sistema estatista, capitalista, como queráis, porque luego te vas a países que no son capitalistas y tampoco cambia tanto. O sea que, hasta qué punto al sistema, no vamos a quitarle adjetivos, aunque el capitalista aquí, evidentemente, es el adjetivo, en minúscula, pero a este punto al sistema le interesa que estemos en burbujas de a dos, ¿vale? A la hora de consumir, a la hora de consumir da un poco igual, ¿no? Porque de a uno también consumes, pero a la hora de que sea previsible, ¿no? Cómo vas a consumir, cómo vas a vivir, cuál va a ser tu escalera, ¿no? Cuál va a ser tu trayectoria o tu evolución, ¿no? Tal y como. Es decir, y después no ya el aspecto práctico, sino el aspecto ya simbólico, es decir, hasta qué punto evitar que se creen esas redes de vínculos que no estén categorizados en los dos como pareja y amistades, de forma que pareja sea el estamento superior. Exacto, el estamento, además estamento es una buena palabra porque es jerárquico, porque el que tiene una aceptación cultural, es una palabra que se usa Manuel Castells cuando habla de identidades, es el estamento legitimado, o legitimador incluso, o sea que te legitima para hacer una serie de cosas, ¿no? Entonces, pues eso, que desde el enfoque político quizás, o sea, digamos, la utopía está en que igual si cambiamos esa forma de relacionarnos, o por lo menos la vamos suavizando, pues eso también puede tener una influencia en cómo pensamos cosas a mayor escala, ¿no? En cómo pensamos y cómo valoramos y cómo
y cómo vivimos lo que es la convivencia colectiva, no la convivencia cotidiana, pequeña, cercana, sino en grandes, sino a niveles mayores, ¿no? Entonces, el enfoque político también tiene su interés, y también, sobre todo, porque todo esto, al final, proviene de un pensamiento político de 200 años, que es el anarquismo, que tiene muchísimo pensamiento detrás, que tiene muchísimo cuerpo también detrás, o sea, activismo, en fin, que hay mucho que aprender de lo que se ha escrito en 200 años sobre la libertad, sobre la autoridad, sobre las jerarquías y sobre cómo... Aunque es cierto que lo que se ha escrito siempre ha sido, en términos de convivencia colectiva a gran escala, no de convivencia a pequeña escala, y esto es lo que aporta la antirrevolución. Es una adaptación de esa impugnación de la autoridad, del Estado, de la Iglesia, de las élites económicas, etcétera, una adaptación de todo ese desarrollo y de todo ese análisis a las relaciones a pequeña escala. Pero es que seguramente luego hay una flecha de vuelta. Es decir, que si cambiamos la pequeña escala, seguramente, pues no lo sabemos, la historia no valida más que una hipótesis y la valida cuando la valida, la valida ahora. Entonces, no sabemos si eso puede ser así, pero bueno, tiene pinta de que puede ser así, ¿no? Entonces, tienes también ese enfoque. Y al final, entonces, si estamos criticando o estamos, por lo menos, planteando que se haga consciente, ¿no?, esa autoridad, esa jerarquía que se establece cuando nos relacionamos como nos han enseñado a relacionarnos. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Es decir, si ya nos hemos convencido de repente, así en plan púlpito de la iglesia, los predicadores estos de Estados Unidos, ¿no?, que convencen rápido, pues si ya nos hemos convencido de que es una broma, claro, de que esa es la forma, ¿cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo evitamos esas jerarquías, ¿no? Pues no es fácil, es decir, Efectivamente. claro, hay que destruir una serie de cosas. Primero hay que deconstruir, es decir, hacer un análisis desmenuzando tu propia forma de cómo te relacionas tú, cómo piensas tú, cómo sufres tú los celos, el abandono, las dependencias, el mono químico de que no ves a no sé quién, el mono social de que de repente pues que en agosto no tienes planes, igual hace calor en la ciudad, en fin. Lo que quiero decir es que primero desmenuzar, deconstruir y entender en la medida de lo poco que es posible entenderse al final, un poquito. Luego, intentar destruir lo que no te gusta de ahí o lo que no encaja con eso que quieres hacer, ¿no? Y finalmente ponerlo en práctica. O sea, es muy complicado. Yo por lo menos, no tengo ni idea. Además, lo que sí que tenía claro es que la idea no era hacer un libro de autoayuda. O sea, no busquéis recetas. Para empezar, no tienen las letras amarillas fósfiles, es un avance, ¿no? Estamos ahí hemos ganado algo. Pero además es que no busquéis recetas, es decir, en todo caso, yo que es experiencia, algo hay, claro, porque si no también es como dejar, ¿no?, ahí como a la persona lectora como diciendo, bueno, ya me ha puesto la piel en los labios y no dice nada de todo esto, pues sí que hay muchos años de experiencias de mucha gente que te han contado y que te han dicho que tú has vivido también, y algo tienes que intentar, pero bueno, pero con esa idea de que sean solo como ejemplos o como planteamientos, porque al final las prácticas no son lo que la anarquía racional aborda. Aborda un marco, además a mí me gusta llamarlo, hace poco es un marco o un espacio de posibilidad, ¿no? Es decir, no es ni un marco de conducta, ni un marco, ni siquiera diría yo filosófico, porque no llega tanto. Es decir, yo creo que es simplemente un espacio de posibilidad. Y en ese sentido, por ejemplo, yo planteo nunca, por vivir en esto de
el anarquismo evidentemente sería como un oxímoron, ¿no? Una contradicción, no se debe prohibir, pero como intentemos evitar que se convierta en una nueva normatividad, en una nueva identidad. Es decir, no digamos yo soy anarquista racional y tú no. O sea, no lo planteemos así porque entonces estamos pasando de una jaula a otra, que a lo mejor nos gusta más, tiene más ventilación, yo qué sé, pero no es la jaula, normalmente tiene ventilación ya de por sí, pero bueno, estamos pasando de una celda a otra, mejor amueblada, pero no estamos haciendo nada. Entonces, en ese sentido, lo que propongo yo en el libro es pasar o intentar transitar de la identidad, que sería esto. La identidad se construye pues como una jaula al final, o por oposición a quien no lo es, y con normatividad, y con una serie de, si eres esto, para serlo hay que cumplir X y Z. Entonces intentamos evitar, lo que yo propongo, esa idea de, o sea, yo nunca me habréis oído decir, bueno, si por algún momento se me escapa, pero soy anarquista relacional, y me parece que ese es el error. O sea, ni soy, o sea, pasar de la identidad a la sensibilidad. Es decir, en los feminismos hay una cosa muy chula que se llama las gafas moradas, ¿no? Las gafas violetas, que te dicen un poco como que de repente ves, es como una metáfora de una consciencia que te hace ver, que a veces es molesta incluso, porque lo ves todo, ves demasiado y colapsas, ¿no? Entonces, pues sería algo así, es decir, convertir ese espacio de posibilidad, convertirlo en unas gafas que según las vas ajustando y las vas cargando ahí con el USB y tal, cargándolas a la tope y tal, consigues detectar situaciones de autoridad, de autoridad al final, todos se resumen eso, donde antes no las veías, donde antes te parecía normal. Es que es normal, es que es un novio, es que es normal, es que es mi pareja, es que aunque tengas 3, o sea, estamos hablando de que las no monogamias son lo mismo. O sea, el sistema, porque al final la monogamia no son unas prácticas. O sea, que uno tenga solo una persona con la que tiene cierto tipo de prácticas o pues, haga cierto tipo de cosas, tenga solo una, o no tenga ninguna, o tenga 10, al final da lo mismo, o sea, las prácticas me dan lo mismo, o sea, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un marco, insisto, de posibilidad. Entonces, lo que quiero decir es que si tú tienes 3 o 4 vínculos a los que tú sitúas en una categoría que tiene autoridad sobre el resto, es que da igual que sean 3 o 4 o que sea uno, casi que es peor. Es decir, si tienes 3 o 4, imagínate el lío, o sea, además existe la palabra polidrama por algo, porque está, pues claro, hay que aplicar la lógica esa de la pareja, que al final es la lógica de la autoridad, porque la lógica de la pareja no es, o sea, lo que se impugna de la pareja o de las relaciones tal, no se impugnan las velitas, la chimenea, los abrazos, el decir te quiero, no sé, o sea, no se impugna, eso al revés, eso es lo que tenemos que hacerlo muchísimo más de lo que lo hacemos. O sea, eso no es lo que se critica, lo que se critica es la autoridad, nada más. O sea, no nos liemos, porque es que estoy priorizando este vínculo más que el otro, coño, si te apetece más ver a esa persona que a la otra, pues claro que la tienes que ver más, porque no vamos ahora aquí no se trata de eliminar atributos como las ganas de la pasión, la entrega, yo qué sé, todo eso, de eso no va. La arquero al final no va de eso, va solo de autoridad. Todo lo demás es otra cosa, que insisto, lo que hacemos es poco. O sea, esas cosas románticas, Brigitte Vasallo acierta 100% todo, ¿no? Pero en particular, cuando dice que no abandonemos la palabra romántica. O sea, no digamos amor romántico cuando queremos decir amor Disney, amor, digamos, procesado, ¿no? Como las hamburguesas de McDonald's, ¿no? Es que al final no es eso. Si abandonamos la palabra romántico nos va a pasar con muchas otras palabras
que son súper bonitas y que si las abandonas, pues se te vuelve en contra. De repente estás ahí culpable de que, uy, se me ha escapado de decirle cariño, ¿no? Oye, pues es que no es nada más bonito que decirle cariño a alguien. O sea, no se trata de evitar, de poner una lista de palabras prohibidas. Eso vuelve a ser una contradicción con el anarquismo. No tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es evitar que esa persona a la que yo me apetece ver muchísimo y me apetece abrazarla todo el rato y me apetece tal, y me da igual hasta el calor, poniendo en contexto, ¿no? las cuestiones, ¿no? Que esa persona pueda afectar a las otras personas a las que llevo cuidando y me llevan cuidando años, en el ejemplo que decía antes, o a otras personas que puedan llegar, o a otras personas con las que no me apetezca follar, pero sean personas maravillosas en mi entorno, que no les tenga que afectar a esa persona simplemente porque hay un aspecto ahí que se llama lo sexismo, que es que la relación sexual, o sea, la interacción sexual, de repente eleva el nivel, socialmente hablando, el nivel de el número de estrellas, como si fuera un hotel, ¿no? de la categoría, ¿no? La categoría de ese vínculo. Y con la categoría aparece la autoridad. Entonces, si la categoría no tiene que ver con la autoridad, oye, llámalo lo que tú quieras. Como si lo quieres llamar mi santa esposa, o mi amado Lord Baker, yo qué sé, Lord Byron. No sé, llámalo como te dé la gana, da igual. O sea, no se trata tampoco de eliminar las categorías porque no nos gusten los adjetivos o no. O sea, no hay ningún problema con las categorías si las categorías no conllevan autoridad. Si no conllevan jaulas, como decía no sé quién, si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Es decir, cuando implementas las categorías y las refuerzas y tal, el problema es que acabas haciendo lo que esas categorías, es decir, que si dices novia, no sé qué tal, y al otro le dices amigo, tal, de una forma, pues no pasa nada, insisto, no pasa nada porque no va de eso, pero cuidado porque puedes acabar esclavo de esos adjetivos o de esas categorías, ¿no? Pero eso es otra movida, ¿no? Lo que quiero decir es que la autoridad... Entonces, ¿cómo plantearlo? Pues intentar que ese pedestal que construimos en la monogamia, por ejemplo, en el que solo cabe una persona y que además para subir a ese pedestal está el proceso del cortejo, el cortejo, el hacerse la dura o el duro. Sí, es que más de esto me agobio, ¿no? De recordarlo, ¿no? Pero ese proceso, ¿no? De subir al pedestal, que además tiene que ser un proceso marcado socialmente, porque no puedes dejar que cualquiera, ¿no? Y luego la hostia cuando te caes del pedestal también, que es otro tema, ¿no? La caída, pues, en fin, ya se sabe que si te caes en duro. Entonces, la idea es, como cada colectivamente le vaya saliendo, en construir redes en las que, digamos, en lugar de pedestales, porque el pedestal de la monogamia es de una sola persona, pero el pedestal del poliamor, digamos, o de las monogamias éticas, es igual de alto, igual de abrupto, la hostia es igual de gorda, solo que caben 3 o 4 ahí arriba, pero no hemos cambiado nada. Si no cambiamos... 3 o 4. O los que te den la salud y el tiempo, claro. pero los que quepan, ¿no? Pero si no cambia, o sea, la idea es cambiar la orografía, es decir, cambiar, en lugar de tener un pedestal pequeño, grande, o lo que sea, que nos da igual el número de personas que quepan ahí arriba, lo que queremos es que el pedestal sea más bajito y los bordes más suaves, es decir, convertirlo, es decir, yo creo que intentar construir una planicie igual no llega a ser humano, no sé, o sea, o es muy difícil, o igual es un objetivo demasiado ambicioso e innecesario seguramente, porque al final la vida también es riesgo, y es pasión, y es probar cosas, y es no sé qué, es decir, tampoco se trata de aplanarlo todo y ser un robot, pero
que no construyamos esos abismos, ¿no? Vamos a intentar, esa es la propuesta, o esa es la visión así un poco, en fin, gráfica, ¿no? Que a mí se me ocurre. Y que están en el libro. Y esa es un poco la última parte, que sería, bueno, la última parte no, pero luego hay un capítulo sobre activismo también, que es lo que qué tipo de reuniones se hacen, porque claro, luego aparte de todo esto, quienes de repente nos ha llegado de alguna manera en su momento, lo flipamos muchísimo, ¿no? Claro, porque tú estás intentando vivir una vida distinta de la hegemónica, porque no te sale la hegemónica, es muy habitual. De hecho, yo creo que no te sale a nadie, ni los que lo intentan, ¿no? los que están ahí en feliz pareja reproductiva, el chaqueta rosado y tal, ni siquiera a ellos les sale, pero bueno, les compensa por lo que sea. Pero a quienes no nos sale, lo habitual, y sobre todo hace unos años, era pues, vivir de una manera, no sé, hacías lo que podías, ¿no? Te rodeabas de una especie de muro de decir, no, yo no soy normal, estoy un poco raro, no me hagas mucho caso. O sea, lo sentías un poco como una anormalidad, porque en realidad es salirse de la normatividad. Y la normalidad es la principal arma de control, desde que ya no lo es, no sé, la Guardia Civil dando hostias, que también lo es, pero no en la vida del día a día, por suerte, solo cuando haces manis y pides cosas de derechos humanos y movidas que se chungas, ¿no? Pero ahora ya en el día a día, pues, por lo menos no es tan frecuente, ya el riesgo de control real no es ese, sino la normalización, ¿no? Entonces, pues eso, te sentías tal. Entonces, cuando encuentras que hay libros, reuniones, charlas, coloquios, y esas cosas, ¿no? En los que puedes conocer gente igual de rara que tú, o puedes escuchar gente que ha estado pensando en esto como yo muchos años y te cuenta sus experiencias y tal, que a lo mejor no te cuadran, pero te hacen saltar otros triggers de otras cosas que sí te cuadran más. Pues cuando encuentras eso, de repente es muy guay, ¿no? Entonces, esa es la parte, el último capítulo habla de eso, del activismo, de lo que montamos, de personas que hemos estado en entornos, en reuniones y en cosas de este estilo, que son guays al final, ¿no? Son cosas que también se habla de eso. Y bueno, se habla de más cosas, pero yo creo que con esto he dejado bastantes hilos de los que tirar, ¿no? Sí, muchos. ¿Sabes? Pues nada, vamos a ello. A mí lo que más me interesa de esto es justo lo que yo cuento que es lo que me sale, a ver si me lo diga, lo que digáis vosotros. ¿Te puedo hacer una cosita? Antes estabas tratando un tema, no quería interrumpirte, muy interesante, con el tema de, por ejemplo, la palabra novio, ¿no? Eso es un tema. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que veo una dificultad añadida que es todo eso que también estamos mencionando, que es lo aprendido, ¿no? O sea, yo puedo intentar etiquetar como me salga, como me nazca, sin meterle esos esquemas, pero me veo que esos esquemas los tengo ya pegados, o sea, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces acaba resultando nocivo. A mí, en mi experiencia personal, me ha sucedido. Me ha resultado nocivo tratar una relación que intento que sea desde la ansiedad relacional, ¿no? Como novio o novia, por ejemplo, ¿no? Por todo lo aprendido, por todo lo que no me es posible desvincular eso, al menos a mí personalmente a día de hoy, ¿no? Sí, es que el uso es lo que llama Butler, bueno, que se llama la performatividad del lenguaje, ¿no? Es decir, lo que decía antes, si usas cierta categoría, aunque la intentes usar de forma descriptiva, o sea, puramente descriptiva, para no dar rodeos, sino acaba siendo performativa. De hecho, es que, por ejemplo, la unión matrimonial es una unión performativa. Tú, en el derecho canónico, estás casado cuando el cura dice una palabra, o sea, una frase. O sea, esa frase que dice el cura ya te casa, o sea, cambia tu realidad. Entonces, no es raro que usar una palabra todos los días, o una categoría, o una imagen, o un tal. Por eso, bueno, en Estados Unidos el colectivo
¿cómo se llama? Queer Platonic, utilizan la palabra calabacín, zucchini. Sí, tiene su punto de humor, pero lo utilizan en serio. O sea, y para distinguir los diferentes vínculos, uno es calabacín, otro es berenjena. Da risa, pero ellos... No, la realidad es que da risa igual que nosotros. Pero lo usan para eso, serio. Que no es necesario, ¿eh? Quiero decir que luego llega alguien y te puede decir, oye, no puedo llamar las cosas por su nombre, que tampoco pasa nada. Bueno, si pones la alarma y tienes muy desarrollado esa sensibilidad de la que hablábamos, que estás todo el rato diciendo, ojo, yo te digo te quiero, pero cuando digo te quiero no estoy diciendo que eres mía, que vas a tener que venir a casa de mis padres en Navidad, que vas a tener que consultar conmigo dónde te vas de vacaciones y con quién, que vas a tener que consultar conmigo dónde duermes, que vas a tener que consultar conmigo con quién vas al cine. No, cuando digo te quiero no estoy haciendo nada de eso, ¿vale? Y tienes la capacidad y cierta seguridad de que eso se va a entender por la otra persona y que tú... Claro, es que claro, lo primero es lo que emitimos y luego lo que es claro, wow, ¿sabes? Pues por eso, si tienes esa certeza, pues algo que te dé la gana, que eso faltaba, que hubiera para nuestras vidas, ¿no? Pero si no, pues piénsate a ver si prefieres usar herramientas, pues esto es como los mnemotécnicos, ¿no? Pues a lo mejor te sirve usar otras, no sé, pero tampoco es una... Que eso, con el tema de las palabras, hay un tema que, con lo que has dicho del agua, ¿no? De que también pasa que si no hay una palabra, no existe. Es decir, si tú no conoces la palabra agua, Claro, no puedes nombrar el agua, claro. ¿no? Entonces creo que en estos temas, el lenguaje y las palabras que usamos creo que también es un problema real, que es como, vale, esta palabra no sirve, pero tiene que haber herramientas que el lenguaje nos permita para que las cosas sean visibles, para poder señalarlas y identificarlas, ¿no? Claro. Ahí hay dos cuestiones interesantes. Una posibilidad es resignificar palabras que ya existen. Eso se ha hecho en la lucha LGTBI, ¿no? Resignificando, ¿no? Palabras. Queer, por ejemplo, es una palabra que significa raro, malo, no es una palabra peyorativa inicialmente, ¿no? Se resignifica. Pues una opción es resignificar, pero para eso tiene que haber como una dinámica colectiva fuerte para conseguirlo, porque tú solo, de luego, no resignificas bien. Pero bueno, es una opción. Otra opción es lo de esta gente de CryptoZonic, ¿no? Buscar otra palabra, ¿no? Yo en ese sentido en el libro uso mucho vínculo. Además ha sido una putada para la traducción en inglés, porque en inglés es lo mismo que pegamento, ¿no? Entonces, esto va a estar jodido. Entonces la traducción se volvió un poco loca, pero bueno, vínculo, ¿no? Usamos vínculo y es bastante lento, ¿no? O conexión. Conexión, pero conexión como sustantivo, o sea, digo como sustantivo, o sea, mi vínculo tal, mi conexión parece que es también de teléfono, pero sí, pero bueno, sí, pero como adjetivo sí, ¿eh? O sea, pero como sustantivo al final vínculo sirve para un amigo, una amiga, o sea, sí, quiero decir que no determina si es amigo, amiga, si follas o no follas, que es la clave al final. ¿No? Quiero decir, estamos aquí suponiendo que el sexo es una cosa que no es sagrada y tal, y luego la hacemos sagrada, que es lo malo. Por eso, quitándole con vínculos se quita eso. Y luego, la última, la opción que yo prefiero realmente, aunque es más... Bueno, la opción que yo planteo también es cuando alguien, o cuando tengas que expresar cierto grado de relación y tal, decir, yo me relaciono de otra manera, que es uno de los capítulos del libro, yo me relaciono de otra manera, y incluso decirle a la persona que te lo está preguntando o que está en el contexto de esa verdad, decirle, si no tienes tiempo, vamos a dejarlo ahí, me relaciono de otra manera, y si tienes tiempo, vamos a hablar un ratito. Es decir, que al final, que las cosas no tengan nombre puede ser útil, porque te obliga a un elemento ahí de comunicación, de intercambio de tal. Es decir, que a veces incluso es preferible decir, no, mira, no voy a usar ninguna palabra y
Y cada vez que surja el tema, vamos a ver si tienes un grado. Si no digas, a lo mejor, ¿eh? Si te vas a hacer. No, quiero decir que es un elemento más rico, ¿no? El no consolidar o no congelar ahí una cosa tan compleja como la forma en que nos vinculamos y no convertirla en una palabra, porque además tiene que ser una palabra que sirva para todo. Pero el problema es que es una palabra y no un concepto. Claro. O sea, y a veces hay conceptos que no se pueden expresar con una única palabra. Y la persona con la que me relaciono actualmente es mi ente convivencial a medio plazo. Y es como, claro, es mi novio y es como, bueno, eso es para ti. ¿Vale? O sea, es lo que tú dices. Como los del Mercadona cuando dicen que la base no es para uno, pues igual. Eso es lo que tú dices. Claro, o sea, de verdad creo que a veces estamos intentando nombrar cosas antes de que estén construidas. Y hablamos muchísimo de cómo nos relacionamos o de cómo nos vamos a relacionar en vez de relacionarnos. Entonces, cuando te relacionas, pues al final el lenguaje es una cosa súper rica que te va a dar términos. Y si no te da una palabra, bueno, pues igual te da un sintagma adjetival ahí, que queda guay. Puede ser un sintagma adjetival, ¿no? Sí, sí. Si alguien quiere, hablar de sintagma adjetival. Y sobre todo condicional. Y a medio plazo, tío, porque si no luego... Si no, ya. Bueno, aprovechando, ¿alguien quiere algo de beber? ¿Cómo no te A mí eso me parece Sabía yo que... me parece súper interesante. Me parece súper interesante además porque es una de las cuestiones, es decir, si evitamos la identificación, si evitamos que los vínculos, que las relaciones sean yo soy tal, yo soy igual, o sea, yendo más allá de qué palabras usamos. Vamos a pensar, y si ni siquiera, y esto ya flipándonos mucho, ni siquiera entendemos las relaciones como una identidad, porque es que al final cuando analizas a fondo, estamos convirtiendo las relaciones en una identidad, o sea, tú estás convirtiéndote en alguien en función de esa persona, o sea, para esa persona tú eres un alguien, tienes una identidad, ¿no? Novio, no sé qué, amigo, novio, amiga, novia, no sé qué. Eso es identitario también. Esto enlaza con lo que hemos dicho antes, lo que decía yo de que no quiero llamarme anarquista relacional. Tampoco quiero llamarme novio. Es lo que me decía. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que en anarquía relacional, como que el libro, que yo tomo de la teoría queer, que es otro tema súper interesante, es lo que decía Judith Butler respecto al género, que se puede aplicar a las relaciones, a los vínculos, que es, el género no es lo que eres, sino lo que haces. Pues a lo mejor, o sea, es la performatividad al final, ¿no? Es decir, el género es performativo, el género es, yo soy una mujer porque me presento, porque vivo, porque me identifico, tal, ¿no? Un hombre porque vivo de otra manera y además hipertrofio todo para serlo, toda esa, la teoría queer en ese sentido tiene muchísimo trabajo hecho y si plantea que dejemos, de hecho el libro de Butler se llama El género en disputa, es decir, bueno, la subversión de la identidad, no, algo así, está por ahí, es la subversión de la identidad, no sé qué, ¿no? Pues precisamente en la queer relacional se plantea también la subversión de la identidad de vínculo, es decir, dejemos de construir los vínculos como identidades y pensemos en los vínculos como ¿qué haremos mañana? ¿Qué haremos pasado mañana? ¿Qué haremos estas vacaciones? ¿Qué haremos tal? Es decir, no nos planteemos el qué somos, porque además el qué somos es terrible, porque el que somos al principio de las relaciones como una ilusión maravillosa, no sé qué, fantástica, no sé qué, pues ahora somos unos, ¿no? De repente, además, pero la cuestión, pero al final de las relaciones el que somos es terrible, o sea, nos pasamos un año pensando que somos y sufriendo y de repente hasta que un día ya conseguimos decir ya no somos y hemos pasado a ser ¿qué más da lo que seamos? Es decir, de hecho, cuando prescindimos de las categorías y las etiquetas, lo que tenemos precisamente es prescindir del que somos y hablemos del que hacemos.
Y es que una de las recetas que yo aplico en mi vida, que no es una receta de libro, pero sí es una... no pensemos qué somos, sino qué haremos mañana. Si vamos a ir al cine, o mañana, pasado, o el otro, tampoco se trata de que el futuro sea una cosa, no. Nube, que nunca hablemos del futuro, no. Bueno, hablar de lo que nos dé la gana, pero, o sea, el rango temporal que se presente, pero ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos gusta hacer? Vamos a hablar de nuestros deseos, de nuestros límites, de los compromisos que nos salen de dentro, ¿vale? De todo eso, ¿no? Entonces, y no de lo que somos, ¿no? Eso es una consecuencia de lo que la compañera nos está comentando, que es súper importante. Hay tres, 1, 2 y 3. Bueno, sí, creo que ella lo... Sí, antes, sí. Sí. Bien. No sé tu historia. Sí, no, que a mí me está, o sea, estoy con la cabeza un poco aturdida, porque cuando estás hablando, o sea, como yo entiendo cómo estás hablando de la identidad. Me da la impresión de que es como si la identidad fuera algo estático, por cómo tú la planteas, no sé si estoy entendiendo bien. Y entonces, para salir de esa cosa cerrada, esa celda, entonces me deshago de la identidad. Y ya no, o sea, soy, ¿no? Como una cosa como si fuera ya estable, y somos no. ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿No? De ser novia todo el rato va a ser esto. Que lo hemos cerrado aquí y en el tiempo va a seguir siendo lo que cerramos aquí, ¿no? Hasta que nos esa crisis horrorosa, ¿no? Entonces ya no soy. Entonces pasar del ser al no ser. Sí. De ser novios a ser amigos, ¿no? Claro, o ser otra cosa. Y como que el problema es la identidad, esa forma, es que para mí el problema es esa forma de entender la identidad. Porque la identidad, o sea, yo soy mil cosas todo el rato, yo soy siendo. O sea, yo soy desde lo que es, cómo estoy en cada momento. Entonces, en lugar de eliminar para salirnos de este problema la identidad, para mí la cuestión es... ¿Cómo definimos identidad? Claro, o sea, comprender, o sea, cómo estamos entendiendo la identidad. Claro, O sea, quiero decir, qué maravilla, es que al revés, es como, por favor, qué maravilla si nos cargamos, o sea, qué maravilla, qué drama si nos cargamos la maravilla del juego que da la identidad, me hace fascinante, ¿no? Lo que pasa es que la identidad, yo utilizo la definición de Castells, que es que diferencia roles de identidades. A lo mejor ahí está un poco la identidad sí que no es constante, pero tiene que tener continuidad. Pero la continuidad se lo doy yo, este cuerpo. Claro, yo lo contengo. claro. Este continente. Exacto, la identidad. Pero mi identidad es todo lo que aquí puede pasar y todo lo que se puede dar a partir de aquí. Sí, pero hay cosas que son roles. Yo, por ejemplo, a lo mejor si dependiendo del trabajo, pues a lo mejor una persona, yo qué sé, que es una profesora, pues tiene como su profesión como más identitaria. Una persona que igual un día trabaja en una cosa tal, otro día en otra, considera su trabajo más como roles, más que como identidades. Es decir, que hay un concepto un poco fino, ¿no? de qué es lo que es identidad y lo que no. Pero yo solo digo que no vivamos, que la anarquía racional o de los principios de la anarquía racional y de su desarrollo, yo encuentro que de alguna forma debería llevarnos, o nos llevaría, a intentar que las relaciones no sean identitarias. Porque la identidad siempre se construye en contraposición a otra cosa. Es decir, Es una forma. es que Es no una cosa que hemos aprendido, que no que ser así. no, pero ¿cómo construyes una identidad si no diferencias la identidad A del resto? Pero es que no entiendo porque se me es un tema. Ya, bueno, sí. Perdona. Claro. No, yo no, igual es interesante entrar en una visión más profunda de la identidad, pero en una visión muy naif, porque además yo no soy sociólogo ni nada, o sea, yo soy técnico, básicamente. Entonces, según una visión muy simple de la identidad, o digamos a grandes rasgos, la identidad lo que te hace es plantear que tu ser responde a cierta categoría y si necesitas una otredad, porque si no hay otra cosa, la identidad no tiene sentido. O sea, yo soy lo universal.
no es una, bueno, puede ser una identidad, ¿no? Pero que es un poco mecanómico, ¿no? Para pensar que yo soy el universal, ¿no? Yo soy Dios. Pero lo que quiero decir es que cuando se aplica a las relaciones, de alguna manera genera algo distinto de lo que plantea la energía relacional, que es borrar todo aquello que pueda conducir a unas dinámicas de autoridad. Entonces, si tú planteas identidades no jerárquicas, pues a lo mejor no hay ningún problema. Bueno, sería otra posibilidad, a lo mejor es una opción. Planteemos si queremos ser identitarios, o sea, si no queremos renunciar a la identidad, pero estamos hablando de las relaciones, es decir, si no queremos renunciar a que mi relación con esta persona tenga un contenido identitario, pues por lo menos que ese contenido identitario no sea superior, no conlleve autoridad respecto a otras identidades. Yo creo que es más difícil. Yo creo que es mejor plantear las relaciones como qué hacemos más que como qué son. ¿Qué hacemos en ellas más que como qué son? Porque nos libera de una... Porque creo que es innecesario, pero todo es posible, ¿eh? A lo mejor tiene todo el sentido. El siguiente era... Bueno, si tiene que ver con esto... Sí, le iba a contestar Vale, un poco pues. sobre la identidad. Sí. Que conceptualmente identidad sería con qué te identificas tú, es decir, qué referentes tienes tú para decir esto soy o esto no soy. Entonces, aunque fluctúes temporalmente sobre diferentes referentes, hegemónicamente tenemos unos referentes claros, el amor Disney que dice Gigi Vasallo, entonces ya te identificas con esas personas que tienen que tener pareja, porque esas personas que yo estoy viviendo como referentes tienen que tener pareja, entonces mi identidad es tener pareja. Mi identidad ya no versa solo sobre mí, sino versa sobre otra persona. Entonces, este sería el punto, qué referentes tú recoges para saber qué eres y qué no eres. Porque tú eres mujer, ¿por qué? Porque has visto que las mujeres son así. Entonces tú recoges eso que son las mujeres y lo aplicas a ti. Entonces sería ese feedback. Entonces lo que propone, bueno, lo que yo he entendido de la anarquía relacional que propone es que en ese feedback no tu individualidad y tu esto soy y esto no soy no ves en lo que es el otro o no es el otro, porque el otro ya tiene una identidad establecida, porque tú no eres hombre porque el de tu al lado sea hombre, tú eres mujer porque tú te has sentido identificada con eso que haces, porque tienen pendientes, porque llevan falda, por mil cosas. Entonces lo que propone es que tu identidad no se verse en la identidad de la otra persona, sino en la tuya misma. ¿Cómo te identificas tú a ti? En referencia a ti y no en los demás, cómo te relacionas. Sí, eso tendría más que ver con lo que decía antes de identificarte como analista relacional, porque genera un... Pero luego también, lo que comentaba ahora era más cómo se identifican, o sea, cómo la identidad, o sea, que convertimos a la identidad en sí misma en una relación, no a las personas, o sea, la identidad en sí misma, la relación en sí misma es identitaria, ¿no? O sea, es decir, tiene un nombre, tiene una categoría y tiene tal, que se pone, es decir, y además es que hay un ejemplo claro, es la amistad y la pareja. O sea, yo siempre digo, además es un poco... Pega así como a la gente le pega. Es decir, si yo te pregunto ahora mismo, ¿cuántas, o sea, imagínate que estás en esto de la no monogamia, ¿no? Si yo te pregunto ahora mismo, ¿cuántas parejas tienes? ¿Cuántos vínculos tienes? Tal, y sabes contestar, seguramente no estás en el marco de la integración. Igual que si yo te pregunto, ¿cuántos amigos o amigas tienes? Y te doy 10 segundos, si me sabes contestar es que eres un poco... un poco friki, vamos a hacerlo así. Es decir, normalmente tú no sabes decirme ahora cuántos amigos. ¿Por qué? Porque no hay un umbral que digas, es que el frutero es amigo o no es amigo. Joder, pues es que igual el frutero no, pero el otro de enfrente, joder, el bar de enfrente yo casi, ¿sabes? Que depende mucho porque hemos ido a sitios, no sé. ¿Dónde pones el umbral? Es decir,
la que quiero al final, de alguna forma, esto del tema de la autoridad que he comentado al principio, lo que desemboca o una conclusión a la que llegas es: olvidémonos de los umbrales y en particular, por ejemplo, del de pareja y amistad, que son los más bestias, porque además es que cambian de repente, es que de un día para otro, que dices, ¿y esto? No es posible. Ayer éramos amigos, hoy somos, ¿no? ¿Cuál ha sido el umbral? ¿Cómo hemos fallado? O la tercera vez, digamos, bueno, eso va cambiando según la cultura, según el tiempo, tal. Eso es el holosexismo, que es otro tema, que estamos en todos los temas, no nos tratamos nunca, pero el holosexismo es otro temazo, ¿no? Es decir, que sea eso, que lo sagrado, que el Dios que nos unge, se dice, ¿no? Que nos unge como pareja, sea el filar, o sea, cuando estamos en este nivel tan enorme de consciencia y de análisis y de tal, que luego cuando nos damos cuenta de que en realidad toda esta parafernalia del romanticismo y del no sé qué, al final solo, la diferencia con una amistad está ahí, de repente te dices, joder, ese es uno de los temazos. Bueno, pero en fin, si sabemos cuántos vínculos tenemos, así de entrada, seguramente estamos más en un marco, que no hay nada malo en ello, de poliamor o de monogamias, éticas, consensuadas, lo que sea, que en un marco de anarquía racional. No pasa nada, que es lo normal, o sea, que al final es una cosa muy flipada, es decir, que es muy utópica sería la palabra. Sí. Bueno, había... Tengo una duda. ¿Puedo? Bueno, es que había más palabras. Ah, pues entonces. Por orden, sí. Pues bien, una cosa que la verdad que me gusta de este concepto filosófico de monarquía nacional es que se acerca mucho al sentir. El sentir es algo espontáneo, ¿no? Es decir, con esa persona con la que tienes ese vínculo sexoafectivo, o cualquiera con las relaciones, y tú mismo, cada día eres diferente. O sea, en el fondo de la cuestión eres diferente. Todo lo demás son significadores y son clasificaciones que te ponen tú. Si clasificas y intentas enmarcar a otra persona de ¿qué es esto? ¿Es así? ¿Le gusta esto? ¿Tal? ¿Le gusta por esto? Y como que realmente siento que a la hora de relacionarnos no le prestamos atención a más de sentir más profundo. Entonces yo creo que ahí pues la anarquía nacional se deja llevar por su... O sea, por tu... voy a cambiar mi sistema mental por este otro y me voy a poner a controlar a ver si... Oh, Dios mío, es que estoy quedando con esta persona haciendo esto y demás. Es como más dejarse fluir en ese sentido, ¿no? Que es algo que da bastante miedo en general, porque estamos acostumbrados a clasificar, a controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, y vamos a ver relación toda nuestra vida. Y aquí que estamos más expuestos, ¿no? Porque cuando tú tienes ese vínculo, esos vínculos más íntimos, abres tu vulnerabilidad, ¿no? Entonces es donde duele que esa persona, pues, en fin. Pero oye, me parece una propuesta súper valiente, ¿no? El hecho de decir, vale, pues voy a priorizar ese sentido. Y entiendo, creo que la línea va como más por ahí, que genera una moral en concreto. Claro. Sí, además me lo he apuntado porque es interesante. Pero cuando yo digo que más que lo que somos sea lo que hacemos, hay que añadir lo que sentimos también. Claro, porque lo que hacemos se queda corto. Claro, o sea, pues totalmente de acuerdo, va por ahí, va justo por ahí. Vamos a entender las relaciones con qué hacemos, qué sentimos, qué flujos de sentimiento, de aprendizaje también, no sé, de sorpresa, de la sensación esta de lo improbable, todas esas cosas habría que añadirlas al que hacemos, a secas, ¿no? Claro, lo que hacemos es como muy mecánico, ¿no? Claro, al final pasa por ese sentido. Claro, el sentir. Claro. Si yo siento esto y no pasa por mi mente que intenta estatificar las cosas, como eso es claro, y lo que dices, claro, además es que eso genera inseguridad porque sentir, hacer
vivir, no sé qué, compartir también, sin etiquetas, sin ponerle un nombre y tal, te da la impresión de que no estás atando a la otra persona. O sea, al final la etiqueta funciona a veces como una correa para atar, ¿no? Una jaula, como da igual, ¿no? Entonces de repente tú estás sintiendo un montón y no quieres y renuncias porque has convencido aquí, que has sido casi convencidísimo, ¿no? Porque lo crees así, ¿no? Renuncias a esa muleta de la etiqueta, ¿no? De tal, y de verdad que te sientes, y eso sí, ¿eh? O sea yo puedo atestiguar por experiencia, por testimonios y por tal, que es muy duro sentir mucho, encajar mucho, necesitar incluso, casi químicamente mucho, y no tener la herramienta de seamos novios, ¿no? Y por tanto estemos seguros de nuestro amor. ¿Seguros de qué? ¿De qué mierda de seguridad es llamarnos novios? Claro, es cero. Claro, pero pues, renunciar a eso, aunque sea una seguridad falsa, cuesta mucho, porque estamos acostumbrados a tener esa muleta. Vale, sí. Bueno, a mí me gustaría llevar esto a un plano un poco más personal, porque, bueno, yo tengo 22 años y siento que para muchas personas de mi edad ahora estamos como que dándonos cuenta de que la forma normativa de relacionarnos con personas nos hace infeliz y estamos como buscando nuevas maneras, ¿no? Pero esto muchas veces se siente como reinventar la rueda porque no tenemos tantos como personas, ¿no? Entonces quiero aprovechar un poco esto de que aquí tenemos personas como ya más adultas, digamos, que están pensando y viviendo ya más todas estas cosas. Entonces lo que yo quiero preguntarte es cuál era tu motivación personal de escribir el libro y también cómo va tu proceso en como que aplicar el contenido. Bueno, la motivación fue pues como una editorial, una buena amiga, una editora, ahí de que fueron a la librería, varias personas preguntando si había algo de material final, no había nada, pues en fin, fue una cosa como muy práctica, ¿no? Que no había nada escrito en forma de libro y había mucho escrito y mucha reflexión en otras formas, de blogs y de artículos y tal, y eso fue. Pero realmente, claro, todo esto viene en un momento dado. O sea, yo además, de hecho, el otro día lo puse en Instagram y en Facebook y tal, porque me pareció como hace una semana y media, 2 semanas, así, algo así. Hace justo 20 años que vivo de esta manera, ¿no? 20 años es mucho, no es nada, pero es mucho. Entonces, ¿cómo empezó? Pues empezó viviendo, como decía antes lo hemos comentado, de una manera como muy rudimentaria. O sea, tú te das cuenta, además, bueno, mi historia personal es que yo tenía una convivencia buena, una pareja que funcionaba todo bien, ¿tal? Y lo único era la duda de un poco de esto era, ¿no? Es decir, la vida era esto, está bien, es todo como muy, todo bien, pero todo bien, era esto es la vida, todo bien, ¿sabes? Entonces era la duda, solo era una duda, ¿no? Y bueno, esa duda se convirtió en una apuesta muy heavy, que es la apuesta de decir, pues no quiero vivir en pareja. Y requiere no es broma, pero claro, te vas al vacío. En aquel momento, hoy en día, pues puedes ir a otros sitios, pero entonces te ibas al puto vacío, o sea, no había nada, no había nada fuera de eso, más que, pues lo que yo hice, ser soltero. ¿Y qué hace un soltero? Que no quiere dejar de ser soltero porque en pareja ya estaba bien. O sea, yo no buscaba un reemplazo. Claro, si te va mal,
pues ¿qué buscas? Si la lavadora no centrifuga, pues me voy a comprar una que centrifugue, ¿vale? La siguiente resulta que no me aclara, pues me voy a comprar una que aclare, pero la siguiente problema es que el suavizante no lo gestiona bien, yo qué sé. Cuando llegan 10 lavadoras, dices, pues será que no sé lavar, ¿sabes? Acabas culpándote a ti misma, en fin. Esto ya no hace falta que lo cuente, que seguro que lo tenéis muy oído. Pero ella quería decir lo que eres. Sí, yo voy a contar los malos. No, pero aún no acabo. Ah, Sí. No, entonces, este fue cómo empezó. Y acabó, de repente, escuchando a alguien que habla, bueno, en reuniones sobre poliamor, que era lo que había, lo que apareció lo primero, ¿no? Y bueno, pues muy bien, por lo menos no tienes que renunciar a una persona, pero al final era la misma lógica. Pero en lugar de una pareja tenías varias, ¿no? Pero bueno, de alguna forma te daba la impresión de que eran menos, que eso también es muy terrible, de que eran menos compromiso, ¿no? De tener varias, pues, ¿sabes? Eso es una cagada muy dura. Entonces, pero bueno, por lo menos entrabas ahí, bueno, reflexionabas al respecto, bueno. Y entonces aparece este concepto que llega de Suecia. O sea, esto lo acuñan unas personas en Suecia en el 2005. Y además empiezan llamándolo relaciones radicales. Y acaban llamándolo anarquía relacional porque es una gente anarquista. Y efectivamente es que esto bebe del anarquismo. O sea, cuando lo analizas, lo construyes y está ahí. El anarquismo de esta gente vivía en el anarquismo. Y entonces lo llaman así y tiene sentido, lo llaman así. Y entonces lo que preguntabas era cómo llegas ahí El proceso. y cómo va, exacto, y desde entonces, efectivamente, yo me identifico, o sea, en realidad funciona un poco al revés. O sea, tú lees esto y dices, coño, esta peña está explicando lo que yo hago y lo explica mejor que yo, pero yo lo explico desde como desde la enfermedad casi, o sea, como si te faltara una pierna y le dijeras a alguien, oye, que no puedo ir contigo a la excursión, a la montaña, porque es que solo tengo una pierna. No va a poder ser, no voy a poder caminar contigo por el campo. Pues era algo así, yo me vendía, me presentaba en esos términos, mira, que yo no soy de parejas. Si tú buscas pareja, es que como si me faltara una parte del cuerpo, una parte de la cabeza, una capacidad, ¿no? Al final era como una discapacidad. Y de repente empiezas a darte cuenta de que eso existe, que tiene un nombre, que alguien lo está explicando mejor que tú, mucho mejor que tú. Qué guay. Claro, de repente dices, ostras, voy a aprender, luego lo estaba explicando y lo voy a explicar así. Y eso cambia totalmente la historia. Y yo desde entonces la verdad es que cada vez con más recursos, que ha habido tanto que ya conoces todas las palabras y las silvanas, de alguna manera, con más recursos así hermenéuticos que se llaman, lo que decimos antes de cuando uno tiene un concepto, ¿no? Cuando uno tiene un concepto, esto lo llaman injusticia hermenéutica. Muchos colectivos están sometidos sencillamente porque no saben nombrar su opresión. Y cuando no sabes nombrar tu opresión es difícil rebelarte contra ella. O sea, el nombre se llama hermenéutico porque en realidad es el sentido que necesitas tener, no solo su concepto, sino el sentido de lo que ese concepto conlleva, ¿no? En fin, y eso, y la verdad es que, pues bueno, con todo el mundo, con mis tradiciones, y es difícil. Pero yo creo que cuando tienes un sentido de la justicia, un sentido de antiautoritario fuerte y tal, es que no te permites, o sea, yo no me puedo permitir de ninguna manera pedirle a alguien que haga esto o que haga lo otro, porque es que no me creo que tenga yo derecho a pedirle a ejercer esa autoridad. O sea, cuando realmente eso te lo crees, sufres, porque los celos los vas a sufrir, además los celos y todas estas cosas tampoco hay que hacer así, ay, no existen, no, existen,
lo sientes, sufres y no pasa nada. A mí sufre cuando tienes fiebre por una gripe y me dicen, no tengo fiebre. No tienes fiebre. Vas a tener que seguir teniéndola toda tu vida cuando cojas una infección, porque funciona así la fiebre. Entonces, sufres y tal, pero yo creo que si realmente te crees el tema este de la autoridad, puedes acabar funcionando de forma no autoritaria. Con más o menos éxito, con más o menos contradicciones, pero es posible, yo creo que sí. Y yo recomiendo intentarlo. Pero bueno. A ver, si yo quería preguntar, tengo dos preguntas. Una seria y otra mucho más seria. La seria es: ¿la anarquía relacional, más allá de una condición identitaria, se puede considerar un estado? Un estado de estado de bienestar. Es una opción que... Yo estoy anarquista relacional. Estoy anarquista relacional, ¿no? Claro. Es muy difícil, ¿no? Estar aquí como defendiéndote. Soy, ¿no? En lugar de soy. Yo tampoco lo veo. Lo veo interesante, o sea, lo veo como para analizar. Y alguna vez lo he analizado y no sabría muy bien decir por qué no. Esquemáticamente sí, ¿no? No lo veo porque prefiero que sea una sensibilidad. Me gusta más que sea una sensibilidad. Claro, pero es una preferencia. No hay detrás como un argumento filosófico ahí reflexionado. Es que no sabría decir tampoco. No, te lo digo porque si yo de repente llego y digo estoy anarquista relacional y se miran el rollo. Ya. Es como, sí, o sea, claro, si dices estoy, el problema es, para empezar, que solo lo puedes decir en castellano y en catalán y poco más. Bueno, tampoco me relaciono artísticamente con los demás. Es una broma. No, ya lo veo. Pero tiene un trasfondo serio, quiero decir, es un concepto muy escurridizo. El ser y estar, de hecho, es lo que más les cuesta a los gringos. Lo cual implica que hay un punto de escurridizo, ¿no? Entonces, y luego, sencillamente, por eso, porque como no lo entiendo bien del todo, pues no lo acabo de ver. Lo que sí entiendo bien del todo es el tema de las gafas. O sea, si tú te pones unas gafas, o sea, yo ni soy ni dejo de ser, yo tengo las gafas de anarquista racional, eso me funciona con todos los tests que le hago, ¿no? Vale, pues mira, muy seria es si como anarquista relacional se puede escuchar el dimonógamo sin que te pase nada. Conviene escucharlo todo. Conviene, ¿no? Para cuestionar a eso. Sí. Ah, vale. Sí, yo quería comentar que necesariamente de lo que estás hablando implica reinventar el lenguaje. Porque llega un momento, te das cuenta cómo te falta, como yo todo el tiempo te acercas a un abismo donde ya no hay palabras, donde ya no hay, incluso como cultura, también nos pasa que entonces ante esas cosas simplemente no tenemos ni cómo expresarlas, ¿no? Sin caer en, como digo, increíble, y plantearte hablar sin categoría, sin definiciones, para que veas que te quedan muy pocas cosas de las cuales así te paras. Sí, conlleva una... Pero yo creo que todas las luchas, digamos, del final del siglo XX en adelante, han incluido una parte muy, bueno, seguramente las anteriores también, pero en particular las más contemporáneas, todas las luchas, lucha LGTBI, la lucha feminista, han incluido esa parte de la resignificación, de la normalización, del lenguaje inclusivo, por ejemplo, en el feminismo. Son elementos que hoy en día son necesarios porque, no sé por qué, la verdad es que no te podría decir por qué, pero lo que sí que veo es que son necesarios, y en este caso, en el caso de cuando impugnas un sistema tan naturalizado, tan ubicuo, ¿no? tan presente en cada instante de tu vida como sistema de relaciones, un sistema monógamo, un sistema hegemónico en Occidente, es que te acorrala, el lenguaje te acorrala, porque todas las palabras tienen mochila. Amor es una palabra maravillosa, una mochila que como no la desactives
y estés ahí encima, ojo, que cuando te digo que te quiero, no tal, ojo, que cuando te digo amor, no te estoy metiendo. Todo el rato, tío, porque lleva la mochila. Entonces, o bien requiere un lenguaje nuevo, o por lo menos requiere un estilo nuevo, no sé, no sabría decirlo, no lo he analizado tanto, pero sí, desde luego sí. De hecho, yo en el libro recomiendo empezar por el glosario. En la introducción, recomiendo empezar por el glosario. Porque al final, cuando repasé el glosario, después de las 300 páginas, 380 páginas, llegué al glosario en el repaso, y dije, joder, y lo que mejor me ha quedado es el glosario. O sea, con el glosario uno ya se hace una idea. O sea, no, es una broma, pero sí que es verdad que tiene un peso. El lenguaje tiene un peso brutal. Estaba ahí. Bueno, un momento, que era parecido a Es que creo que el lenguaje no es importante porque tenemos categorías y palabras, pero al final es una herramienta que usamos para describir la realidad, que es mucho más compleja. Claro. Y siento que como que tener esto consciente ayuda. O sea, como que si estamos viviendo o conexión, al final tal vez no es tan importante si sabemos a qué realidad correspondemos. Sí. Claro, sí, es ese paso de lo epistémico a lo hermenéutico, ¿no? Que son palabras como muy técnicas, pero del concepto al sentido, ¿no? Que son como pasos. Sí. A ver, ¿qué mensaje con esto? Si no queda clara igual, Entonces, ¿qué diferencia habría, por lo que he entendido, entre el anarquismo educacional y una soltería con responsabilidad afectiva? ¿Cuál es la diferencia? Sí, la diferencia es, bueno, desde el punto de vista político, pues es más ambicioso intentar cambiar las cosas y tal, pero bueno, desde el punto de vista más personal, ¿no? Que sería la pregunta de Leo, la diferencia es que intentas, o sea, desde una soltería responsable, digamos, o responsabilidad afectiva, responsabilidad, que al final la responsabilidad afectiva es el respeto a las personas y a los cuidados. Claro, exacto. La diferencia es que se intentan borrar esas categorías de, por ejemplo, ¿qué categorías se aplican? Que son horribles, ¿no? Las palabras que se aplican hegemónicamente en el ámbito de la gente soltera, no sé qué, follamigo. Follamigo es una palabra muy fea, ¿no? Y sigue siendo una identificación, sigue siendo una categoría que distingue de la de amigo, amiga, o de la de amante, es decir, la diferencia estaría un poco entre otras, que a lo mejor se me escapan ahora, ¿no? Pero de entrada estaría en intentar evitar que el sexo determine, que la existencia, que la actividad sexual, la intimidad, al final, cierto nivel de intimidad, cambie o te haga tener dos categorías, las amistades y las personas con las que tienes sexo, ¿no? Eso es uno de los elementos clave que es el alosexismo, ¿no? Que lo impugna la Guerra Nacional también como... Es decir, porque yo entiendo lo que preguntas, porque yo realmente, de alguna manera, en mi biografía personal, en algún momento yo, claro, como no tenía ningún referente más, me consideraba eso, ¿no? Una persona soltera, por suerte, porque es una suerte, porque podría haber sido de otra manera. Yo siempre, de alguna forma, más o menos natural o tal, natural no, pero sí de una forma sentida, ¿no? He tenido mucha sensibilidad en cuanto a eso, a la responsabilidad, al respeto, a la consideración y tal, porque si no, claro, yo miraría hacia atrás y diría, joder, por suerte en general. Entonces, comparando, la diferencia es ese referente nuevo que tienes que cambia cosas. ¿Y qué cosas cambian? Para empezar, hay una cosa muy importante. Genera unas relaciones mucho más sostenibles. Porque cuando tú borras ese umbral,
O sea, cuando eres un soltero, digamos, una soltera, digamos, responsable y todo, lo que llaman solo poli, ¿no? Sería más o menos. Solo poli es un concepto similar a eso, no exactamente, pero sigues distinguiendo entre las personas con las que tienes un vínculo significativo y sobre todo cuando incluye sexo en el pack y las personas con las que no. Y entonces eso significa que en algún momento cuando se acaban ciertas prácticas, en particular las prácticas más íntimas, intimidad, las personas pasan a otra categoría. Y eso que parece así, que contado así, es como muy simbólico, un poco práctico, en la práctica cambia mucho. O sea, cuando te crees esto, entre comillas, y lo intentas aplicar, realmente cambia cómo te relacionas con la gente, porque deja de haber ese límite, ese umbral, ese punto en el que dices yo soy, es que somos, ¿no? Somos hoy amigos, somos amantes, somos, o ahora somos solo amistades, ¿no? Entonces, cuando todo eso generas una red también muy diferente. Por eso también donde está ahí el... Sí. O sea, por una parte estás diciendo que una de las claves de esto es no identificarlo. Entonces, cuando todo el discurso de la anarquía relacional, que me parece muy interesante, que todavía no consigo ver esta diferencia entre soltería con responsabilidad afectiva, y la única diferencia que le veo es que existe un marco en el otro. Es decir, ya hay un esto somos. Estamos dentro del marco de la anarquía relacional, nos relacionamos con solteros con la responsabilidad afectiva desde el cuidado, pero lo que nos hace estar en una comunicación estable, en un espacio estable, es que hemos asumido unas reglas que están en esta forma de vida. Unas reglas no, unas posibilidades, unas gafas, ¿no? Una sensibilidad. Pero, claro, efectivamente, seguramente nos está costando esa distinción, porque esto nunca me lo había preguntado así, ¿no? Y bueno, nos está costando esta distinción precisamente porque la anarquía relacional no especifica unas conductas, unas prácticas, o sea, es que no, porque si especificara unas prácticas concretas sería una normatividad nueva. Entonces por eso nos cuesta, porque si lo enfocamos desde las prácticas pueden ser las mismas, pero es que una persona que no tenga relaciones también puede estar en el marco de la anarquía relacional. Una persona asexual, de hecho, las personas asexual o aromántica o varios o bisexual o tal, son de los colectivos que más han escrito y con más lucidez sobre la anarquía relacional. De hecho, hay un artículo muy antiguo, o sea, muy antiguo, creo que 2016 o así, no es tan antiguo, ¿no? Pero en estos términos de un blog que se llama The Thinking Asexual, que era, en aquel momento era como, de repente te declaraban muchas cosas. ¿Por qué? Porque una persona asexual que no tiene prácticas sexuales, pero sí quiere tener relaciones significativas, en el modelo hegemónico está muy jodida. Retiro la... Muy... No, en serio, no está bien. Está muy... Todo el mundo se equivoca. No, en serio, no conviene. Está lo tiene muy difícil. Lo tiene muy difícil porque para que la relación sea significativa tiene que tener sexo. Y porque si no es una amistad. O sea, si nos ceñimos a las categorías de amistad pareja y no tiene sexo, estás en amistad. Y entonces hay un privilegio que desaparece y toda tu vida tienes que vivir sin ese privilegio. Bueno, vivir sin un privilegio es vivir en una presión, al final. Bueno, exactamente, pero en este caso, vivir sin un privilegio, sin una validación, sin un tal, pues es vivir en una... Entonces, al final, esas diferencias son las que a lo mejor sí que nos permiten entender o sea, no verlo desde las prácticas, sino verlo desde las sensibilidades de las gafas. Es decir, tú puedes ser responsable y tal, pero puedes tener responsabilidad efectiva, puedes tener todo lo que quieras, pero seguir manifestando rasgos autoritarios, perfectamente, porque además están validados por la cultura. Es que cuando tú tienes algo con alguien, aunque sea informal, aunque no quieras establecer una relación de pareja hasta no sé qué, no sé cuántos, de repente te sientes en el derecho de enfadarte por no sé qué cosas.
Pues ese derecho de enfadarte por no sé qué cosas, cuando tienes la sensibilidad esta que digo, de los gafas tal, de repente lo ves como una autoridad. Entonces, o sea, sí que cambia. Cambia, pero seguramente no desde las prácticas, porque las prácticas caben todas, sino desde las sensibilidades. No sé si lo acabo de inventar. A ver, tú antes has dicho que tendríamos que poner a todos en el mismo pedestal, o también has dicho que si nos preguntases cuántos amigos tienes y podemos responder en unos segundos, eso no sería dentro de la anarquía. ¿Cuántas parejas tienes? Si te preguntan cuántas parejas tienes. Entonces, en el término amistad, ¿cómo se aplicaría esto? Claro. Si te preguntan cuántos amigos tienes o amigas, cuántas amistades tienes, lo normal es que no sepas contestar. Porque en general tienes muchas amistades y no sabes distinguir entre amistades y conocidos. No, no puedes decir infinitos, porque, pero casi que conoces a infinita gente, ¿no? O sea, infinita en el sentido, o sea... Pero claro, mi duda es, a ver, tú con una persona tienes más confianza o más complicidad que con otra. Por ejemplo, el ejemplo que tú has puesto con lo del frutero, yo no tengo la misma complicidad con el frutero que con otras personas. Entonces, claro, eso ahí ya estás estableciendo, esta chica es superior al frutero, porque yo con esta chica tengo más confianza, más afinidad, más... Claro. Entonces, eso ya me sería... Sí, por eso. La cuestión es, a la hora de decir quiénes son vínculos significativos y quiénes no, ¿vale? En el poliamor o la monogamia es muy fácil, ¿no? Es decir, bueno, muy fácil no, pero existe como objetivo, ¿no? O sea, tú más o menos lo tienes claro y si no lo tienes claro, estás como inquieto hasta que lo tienes claro, ¿no? Que alguien que está ahí como, pues en algún momento se decanta la cosa, ¿no? En las amistades no, porque como decías, el frutero, pues a lo mejor el frutero no, pero con el panadero me he ido a, no sé, voy a ir a fútbol, yo en mi vida a fútbol. Pues, si no, bueno, no sé por qué me he salido, masculinidad hegemónica. Con el panadero me he ido a no sé dónde, con el frutero no. Y entonces de repente digo, pero entonces con este ya soy amigo, ¿ya lo cuento o no lo cuento? Quiero decir que con la amistad es difícil encontrar un umbral. Pero cuando hablas, en el ámbito de la no monogamia o del poliamor y tal, cuando te preguntan cuántas parejas tienes, normalmente sí sabes cuántas, porque las tienes catalogadas, porque forma parte de esa manera de vivir, ¿no? En tener varias parejas. Es que si no tendría sentido el poli o el no mono. Es decir, el no mono o el poli significa varias. Entonces, si no tienes varias, no tiene sentido aplicarlo. Entonces, por eso en la anarquía racional es importante olvidarse del número. Porque si puedes establecer cuántos tienes, es porque estás poniendo un umbral y estás categorizando. Estos sí son, estos no son. ¿Vale? Y normalmente, es lo que decía al principio, normalmente esa categorización, y eso es lo terrible tampoco, pero eso es lo molesto, viene determinada por la intimidad sexual. Porque si no hay sexo, lo metes directamente en la categoría de amistades. Entonces, por eso digo, ahí hay un... Y claro, ¿por qué es molesto? Porque estamos todo el rato pensando que el sexo no es una cosa sagrada, no es una cosa que es una cosa bonita, importante, valiosa, todo lo que quieras, pero que sea el centro de todo nuestro universo de cómo nos vinculamos, nos parece igual, ¿no? Por eso decía, ¿no? Esa es un poco la... Sí, como que esto está hablando, como que yo nunca había escuchado hablar de esto y como que lo encuentro muy interesante, pero me planteamos un dilema, como que lo veo una vía muy fácil de ser un individualismo extremo, porque ese tema de no establecer identidades de las relaciones me parece que cada vez supone un problema a la hora de construir comunidades, porque yo entiendo que al final la pareja puede ser una comunidad de dos personas, ¿no? Y como que entiendo que una necesidad mía como individuo es la de formar parte de una comunidad que es
que es más grande que mi propia identidad individual, ¿no? Entonces, como que creo que ahí veo yo como un dilema que no sé cómo se resuelve desde esta perspectiva de no nombremos o no establezcamos jerarquías, pero a la vez yo quiero formar parte de una comunidad. Pues tú mismo lo estás expresando. Bueno, de hecho, si leyeras el libro verías que la palabra red, la palabra colectivo y tal, es la más abundante del libro, porque se trata justamente de evitar eso. Y tú mismo has expresado muy bien cómo, es decir, si yo me limito a comunidades de dos personas, seguramente parte de mis necesidades de colectivizar las resuelvo con dos personas, bueno, además, no es seguramente, es que mira alrededor. La sociedad está funcionando con burbujas de dos a dos. Claro, es que es uno de los problemas que veo yo de la pareja, que al final se queda una comunidad pequeña y que debe haber comunidades más grandes. Pues en la tierra al final se insiste mucho, a lo mejor, efectivamente, a lo mejor no, seguro. Aquí no hemos hablado bastante de lo colectivo, de la red, pues porque, como decía al principio, cada vez sale por un lado y eso es lo bueno, pero a veces pues, te dejas cosas importantes y eso es súper importante. Todo el rato estamos hablando de que al evitar esa categorización, lo que construimos, o lo que se propone, es construir redes. Y todo el rato se está hablando de redes de afectos, de redes de apoyo mutuo. Es que además también está hay que dejar muy claro que esto está enfocado desde la mirada del anarquismo, no del anarquismo individualista, del anarquismo social. Entonces es muy relevante eso, dejarlo bien claro, porque el anarquismo individualista es una cosa que está en el otro extremo de la galaxia. Es decir, gracias por sacarlo porque hay cosas que no salen. ¿Y cómo? Sí, es que no es tan difícil. No, esa parte no es tan difícil. Si tú renuncias, claro, no, es más, aún diré más. No es que no sea tan difícil, es que uno de los elementos más interesantes que aparecen cuando te pones a darle vueltas a esto es precisamente que las redes ya las tenemos. Y lo que está pasando es que no les estamos dando el valor que le damos al concepto pareja. De repente tú tienes, es que lo tienes ya, por desgracia, si eres una persona inmigrante, pobre, sin arraigo, sin no sé qué, no sé cuántos, no lo tienes. Pero, y eso que tengo en cuenta también, que es una opresión muy gorda y, bueno, sí, no sé muy bien qué más decir al respecto, pero en general, la gente que a lo mejor estamos aquí, en general, sí tenemos ya las redes. Y eso es una cosa importantísima, que mucha gente me ha dicho, eso cuando me dijiste, cuando escuché que decías que las redes ya las tenemos y lo que está pasando es que no les damos la categoría que le estamos dando a la pareja, no estoy diciendo, o sea, que la idea no es rebajar la pareja al nivel de las amistades. La idea es entender a las amistades, a lo que hemos aprendido a llamar amistad, como una red de afectos, como una red de cuidados, como una red de apoyo, de soporte mutuo, como lo queramos llamar, y darles el valor que le estamos dando ahora a la pareja. O sea, que es otra forma de verlo también, como decía al principio, es que esto se puede enfocar desde muchos puntos de vista, y también ha dejado de salir y ahora sale. O sea, ¿cómo lo construimos? No hace falta, lo tenemos ya, y lo que hay que hacer es darle el valor, porque... Y es que es verdad que de repente dices, ostras, es que simplemente con ese cambio, ese clic, de repente a esa red que ya tengo, le cambio la consideración y la pongo en ese pedestal, que ya no es un pedestal, sino que pasa a ser una especie de orografía suave, con sus subidas y bajadas, pero con esa idea de que la red la red de afectos está en el top. Con eso ya hemos cambiado totalmente nuestra vida. Y por lo menos eso es lo que algunos hemos sentido y algunos hemos sentido. Creo que ya no necesitan ni hablar nadie. El calor y la chapa que se me dio. Chapa no, El calor no, eso está bien, sí. Pero chapa sí. No, chapa no.
Pues nada, muchas gracias y encantadísimo de oír tantas cosas y tan interesantes. Gracias por venir tan lejos. Pero sí. Gracias.